Muy buenas tardes, vamos a hacer la inducción a etapa productiva. Para iniciar hay que recordarles a los instructores que cuentan con el blog de etapa productiva, el cual han recibido por correo electrónico o por los medios institucionales. En este blog encontrarán toda la información del proceso de etapa productiva para sus procesos de seguimiento. Es importante aclarar que este documento o este blog es creado solo para instructores SENA, no se deben compartir para los aprendices y es único para nuestro centro de gestión industrial. Bueno, vamos a iniciar con la descripción de la etapa productiva. Hay que recordar que la etapa productiva es aquella en la cual el aprendiz va a aplicar, fortalecer y consolidar las competencias que vio en su etapa lectiva. En este caso, él va a tener la oportunidad de aplicar sus conocimientos, adquirir habilidades, destrezas y actitudes en el campo laboral. Su objetivo es que tenga un acercamiento al sector productivo y asimismo pueda desarrollar de mejor forma sus actividades y sus competencias adquiridas en el SENA. Etapa productiva está reglamentado por el reglamento del aprendiz en el artículo 11, capítulo 5, y también tiene algunas normas de concordancia como el decreto 1072, el acuerdo 15 del 2003, el acuerdo 23. Sin embargo, en el año 2022 se crea la guía 40, GFPI G40 de etapa productiva, en la cual reglamenta todos los pasos de etapa productiva. La puede consultar en el blog, en el espacio de normatividad o en el botón que indica guía de etapa productiva. Algunas generalidades que debe tener en cuenta para aplicar etapa productiva en el centro. ¿Listo? Primero que todo, querido instructor, la etapa productiva se desarrolla en el Centro de Gestión Industrial en el último semestre de formación de los aprendices, dependiendo del programa tecnológico. ¿Listo? La primera base es que el aprendiz debe cumplir con el reglamento del aprendiz y el reglamento de la empresa o entidad donde vaya a desarrollar su etapa productiva en las diferentes modalidades. El tiempo total de etapa productiva está definido por el diseño curricular. ¿Listo? De acuerdo a la resolución 2198 del 2019, los programas de tecnólogo y técnico deben de estar orientados a una etapa productiva de 6 meses. Se permite combinar alternativas y sumar los tiempos de desarrollo siempre que exista un aval de coordinación. Esto quiere decir que un aprendiz puede iniciar en una modalidad y terminar en otra, de acuerdo al procedimiento y que haga las cosas con autorización. Por ende, se les va a permitir al aprendiz el cambio de alternativa siempre que exista una justificación, pero esta es una medida extrema que solo la puede aprobar un comité. Dentro de la guía 40 se relaciona que la etapa productiva debe estar directamente asociada al tecnólogo, es decir, que debe tener las competencias del programa y tener la facilidad de aplicarlas en el campo laboral donde esté realizando su etapa productiva. Es responsabilidad del aprendiz siempre asegurarse de que su jefe inmediato en cualquier modalidad esté predispuesto y esté asequible a las reuniones de seguimiento que se van a hacer con el coformador y en este caso con el instructor de seguimiento. Los proyectos formativos que hace el aprendiz en su etapa lectiva van a ser un insumo para que él pueda aplicar ciertas competencias en su etapa productiva. Sin embargo, no son los que se pueden evaluar. Ningún aprendiz se puede evaluar por productos o proyectos realizados durante su etapa lectiva o formativa. La guía 40 exige el pago de algunos elementos. Dentro de esos es el aseguramiento del aprendiz en riesgos laborales. Bajo ningún caso el pago del Sistema General de Riesgos Laborales puede trasladarse al aprendiz de acuerdo al decreto 1072. Esto quiere decir
que siempre debe haber una entidad que lo asegure y lo afilie durante su etapa lectiva. El tiempo manejado en horas de etapa productiva es de 864 horas, conformando tiempos diarios de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Esto lo especifica el Acuerdo 23 del 2005. Los aprendices no pueden hacer más de 8 horas diarias, pero sí pueden hacer menos siempre y cuando el tiempo a la semana, bien sea de lunes a viernes o de lunes a sábado, no supere las 48 horas semanales. Modalidades o alternativas de etapa productiva. Las modalidades o alternativas de etapa productiva están definidas en el Acuerdo 007 del 2012 en el artículo 12 y en el reglamento del aprendiz. De acuerdo a las modalidades, contamos con 5 modalidades: contrato de aprendizaje, vínculo laboral, pasantía, monitoría y proyecto productivo. Todas las modalidades deben cumplir con estos elementos que voy a mencionar. Primero, deben garantizar la aplicación de las competencias del programa de formación del aprendiz. En todas se debe concertar las funciones que va a aplicar el aprendiz durante los 6 meses o el tiempo del programa de formación para etapa productiva. El tiempo de práctica para nivel tecnológico es de 864 horas de acuerdo a la resolución 2198 del 2019. No podrán ser inferiores. La jornada laboral siempre debe ser de 8 horas diarias o menos si se llega a un acuerdo con el coformador. Las alternativas de etapa productiva distintas a contrato de aprendizaje también deben ser avaladas por el coordinador. El seguimiento que se les hace de etapa productiva es obligatorio y se debe realizar de manera virtual o presencial de acuerdo a las indicaciones de coordinación para el trimestre. Cada aprendiz debe llevar a cabo y mantener un formato que denominamos bitácoras. Estas bitácoras se diligencian quincenalmente y es un documento que deben garantizar tener al día. Vamos a ver cada una de las modalidades. La primera modalidad es el vínculo laboral. Alternativa de etapa productiva, vínculo laboral. ¿Qué es alternativa vínculo laboral? Es una de las opciones que contempla el reglamento del aprendiz, donde el aprendiz desempeña actividades relacionadas con el programa de formación a través de vinculación laboral o contractual. Para realizar vínculo laboral como alternativa de etapa productiva, debes tener en cuenta lo siguiente. Notificar al coordinador académico de tu centro de formación para que evalúe si aplicas al vínculo laboral como etapa productiva. Recuerda que las actividades o las funciones que realicen en la empresa deben estar acordes a las competencias de tu programa de formación. ¿Qué documentos o requisitos debe aportar la empresa? El contrato de trabajo o prestación de servicios, o la carta de la empresa en donde comunique el cargo, las funciones que desempeñarás, la fecha de ingreso a la empresa y la afiliación del aprendiz al sistema de seguridad social EPS, AFP, ARL. Una vez que el coordinador académico evalúe tu solicitud de alternativa de etapa productiva en vínculo laboral, ¿qué vendría después? Una vez evaluada la solicitud de vínculo laboral como alternativa de etapa productiva, el coordinador académico emitirá una comunicación avalándola y definiendo el instructor responsable del seguimiento de etapa productiva. Debes verificar que la alternativa se encuentre registrada en Sofía Plus. Bueno, teniendo en cuenta esas aclaraciones, vamos a hablar de cómo se empieza el seguimiento al vínculo laboral. ¿Listo? Entonces deben de tener en cuenta lo primero. Para que el aprendiz inicie modalidad en vínculo laboral, cuando nos llega a nosotros un aprendiz y nos dice que esa es la modalidad que va a iniciar, debemos verificar que tenga aprobada esta modalidad en coordinación
y que a su vez esté registrada en contrato de aprendizaje. Una vez corroboremos esto, podemos iniciar el seguimiento al vínculo laboral. Al aprendiz hay que aclararle lo siguiente. Por directriz de la guía, él podrá iniciar su etapa productiva en etapa lectiva. Es la única modalidad que la puede hacer en simultaneidad con etapas lectivas, pero en el último trimestre para jornada diurna y en el penúltimo trimestre para jornada nocturna, siempre que exista el previo aval de coordinación y ya se le haya asignado un instructor. Si el aprendiz no hizo este paso y ya está terminando su etapa lectiva, no se le va a valer el tiempo anterior sin seguimiento. Es decir, que él puede usar esta modalidad, puede usar este tiempo siempre y cuando haga los pasos y esté aprobado para poder iniciar su etapa productiva y se le valga el tiempo, que es el tiempo siempre se le vale siempre y cuando tenga un seguimiento de un instructor. Ejecución. El tiempo bajo esta modalidad solo se cuenta, vuelvo y repito, desde que se le asigne un instructor de seguimiento y se realice la concertación de funciones. Este es de 864 horas totales, es decir, 6 meses. Ejecución. El aprendiz, para demostrar su vínculo laboral, debe traer como soporte el certificado de que se encuentra activo en ARL, el certificado de que se encuentra pagando y activo en EPS, fondo de pensiones, el contrato o la certificación con funciones y las fechas de inicio que le da el área de contrato de aprendizaje. Aquí verificamos que las actividades que tiene registradas en su contrato o en su certificación sean adecuadas a la tecnología que está aplicando. Posterior a esa revisión y aprobación de las partes, ya usted como instructor de seguimiento puede iniciar el seguimiento a este aprendiz. Es importante aclararle al aprendiz que el vínculo laboral no es excusa para que se cruce con su etapa lectiva. ¿Qué quiere decir esto? Los aprendices de jornada nocturna pueden iniciar vínculo laboral en el penúltimo trimestre, pero tendrá que ser en jornada contraria a su etapa lectiva. De igual forma, los aprendices de etapa diurna tendrían que hacer su etapa productiva en la nocturna. Y aquí es donde debemos garantizar que se cumplan las 864 horas. Si no alcanza a cubrir las 8 horas diarias porque trabaja de noche, entonces el tiempo se le extenderá hasta que logre las 864 horas. Las funciones siempre deben de estar relacionadas con las actividades y le aplican todos los formatos y seguimientos de los que vamos a mencionar posteriormente. La siguiente modalidad es contrato de aprendizaje. Alternativa de etapa productiva, contrato de aprendizaje. Si deseas realizar tu etapa productiva en la alternativa contrato de aprendizaje, debes saber que el contrato de aprendizaje es una figura de contratación a través de la cual una persona natural recibe formación teórica en una entidad autorizada con el patrocinio de una empresa donde el aprendiz desarrollará actividades propias de su área. Es importante que tengas presente sobre el contrato de aprendizaje. Podrá ser celebrado por personas mayores de 14 años, sin subordinación y por un plazo no mayor a 2 años ajustados al programa de formación. No es un contrato laboral, es un contrato formativo con exclusividad en las actividades propias de aprendizaje. Reconocimiento de un apoyo de sostenimiento que garantice el proceso de aprendizaje, el cual en ningún caso constituye salario. ¿Cuál es el apoyo de sostenimiento que realiza la empresa? Durante la etapa lectiva, la empresa aporta la afiliación a EPS y el 50% de un salario mínimo legal vigente. En esta etapa, el aprendiz solo tiene formación. Durante la etapa productiva, la empresa aporta la afiliación a la EPS más ARL
más un apoyo de sostenimiento que puede ser del 100% o 75% de un salario mínimo legal vigente. Durante esta etapa, el aprendiz debe cumplir con el horario de trabajo estipulado y acogerse a las políticas de la empresa. Bueno, cuando a nosotros nos llegan los aprendices ya de contrato de aprendizaje o los identificamos como contrato de aprendizaje, debemos tener en cuenta que nosotros no somos una parte vinculante al contrato de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que es firmado del aprendiz con la empresa. Cuando el aprendiz firma el contrato de aprendizaje durante su etapa lectiva para que lo patrocinen, él está dando su palabra de que va a cumplir en su etapa productiva a esta empresa. Por ende, nosotros somos solo un ente verificador de las condiciones tanto para la empresa como para el aprendiz y que se cumpla el contrato de aprendizaje. Dentro del contrato de aprendizaje se debe garantizar que se haga el apoyo o la cuota del apoyo de sostenimiento durante su etapa productiva, la afiliación a EPS y la afiliación a ARL. Usualmente equivale al 75% del salario mínimo. Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando el índice de desempleo es menor a 2 dígitos, las empresas pueden pagarle al aprendiz el 100% del salario. La siguiente modalidad es modalidad de proyecto productivo. El proyecto productivo ya es una estrategia relativamente nueva, en la cual consiste que el aprendiz opte por un enfoque donde formule un plan de negocios y desarrolle un producto mínimo viable, donde aplique conocimientos, habilidades y destrezas pertenecientes a su programa de formación. En el proyecto productivo, ya es un trabajo más autónomo por parte del aprendiz. Puede tener dos enfoques. Un enfoque empresarial, donde el aprendiz puede acceder o aplicar a 3 modalidades. Si ya tiene una empresa constituida, si quiere constituir empresa o desea formular un plan de negocios sin constituir empresa. Y una modalidad que es enfoque de desarrollo e innovación, que es cuando el aprendiz quiere proponer una investigación, ya tiene una investigación en curso y quiere aplicarla como proyecto productivo, o el aprendiz desea formular un plan de innovación en una empresa o sector productivo. Por lo general, este enfoque también debe llevarlo a aplicar sus competencias técnicas y a un prototipo de algún elemento. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Para que el aprendiz pueda aplicar a proyecto productivo, debe entregarle a su instructor, una vez ya verifiquemos que tiene aprobada esta modalidad en contrato de aprendizaje por coordinación, él debe sustentar brevemente su idea con todos los parámetros que el instructor le indique. Si la idea no cumple con las competencias adquiridas en el SENA, no se le aprueba el inicio del proyecto productivo. Si sí cumple, el instructor debe verificar que el proyecto productivo, 1, sea acorde a toda el área temática de la tecnología y 2, que tenga capacidad de responder con los productos que se le van a asignar. Entonces, si lo vemos como por pasos, para ejercer seguimiento al proyecto productivo debemos tener en cuenta que, primero, para que el aprendiz pueda ya iniciar su modalidad, debe estar aprobado por coordinación, debe tener los resultados de aprendizaje de etapa lectiva cargados en Sofía Plus y ya debía haber sido asignado para ese seguimiento. 2. El aprendiz, al igual que en todas las modalidades, debe demostrar 864 horas de trabajo en esta modalidad. 3. En este caso, en proyecto productivo, se va a trabajar de la mano de 2 áreas, el área de emprendimiento y el área técnica. El área de emprendimiento se le asignará un instructor, el cual le liderará a través de charlas el componente de emprendimiento. Acá va a haber todo lo que es estudio técnico, de mercado, organizacional, legal y de viabilidad. Y se convertirá en el coformador del proyecto. En este caso no va a haber un jefe inmediato, sino un coformador que es el instructor de emprendimiento.
La segunda parte es el área técnica, ahí es donde entra a jugar el instructor designado. Como instructor designado, se va a solicitar una serie de documentos o productos que usualmente ya están definidos por los líderes de la especialidad en la que usted esté. Y lo que uno hace es concertar los entregables, revisar cada 15 días los avances y ser un ente simplemente de asesoría. No es volver a darle formación ni darle todas las herramientas para que él haga su proyecto productivo, porque este es un proceso que él ya debió tener en su etapa lectiva. Acá simplemente él va a demostrar que puede aplicarlos a un proyecto productivo. ¿Listo? En este caso, es pertinente que el instructor hable con el líder de especialidad para revisar los entregables y las consideraciones pertinentes para avalar el proyecto productivo del aprendiz. Para el aprendiz, ¿qué debemos explicarles? Primero, que él debe recibir las capacitaciones por el instructor, tanto técnico como de emprendimiento, para mostrarles las herramientas y los documentos que debe tener en cuenta en su proyecto productivo. Se debe concertar el F23, donde el coformador es el de emprendimiento. Se debe remitir a emprendimiento para que le asignen un instructor. Además de eso, se le debe hablar de que, igual que las otras modalidades, debe diligenciar las bitácoras, cada 15 días presentarse y presentar avances. Una vez el aprendiz inicie proyecto productivo, tiene 6 meses para terminarlo. Debe entregar y cumplir con los entregables. Y en este caso, para mantener al aprendiz activo en la ARL, lo puede asumir el Centro de Gestión Industrial. Para eso, se le puede pedir que se dirija a contrato de aprendizaje y le den los lineamientos para que esté activo en la ARL del SENA y así se cubra este aspecto. Sin embargo, si el proyecto productivo del aprendiz implica laboratorios, insumos químicos o de otra índole, todo esto debe ser garantizado por el aprendiz. En este caso, el SENA no se hace responsable ni de entregar insumos ni de facilitar espacios para estas actividades. El siguiente elemento o modalidad es la modalidad de pasantía. ¿Estás interesado en realizar tu etapa productiva por medio de la alternativa de pasantía? Lo primero que debes saber es que esta alternativa te permite realizar la aplicación de las competencias adquiridas en tu programa de formación, apoyando a una organización concreta sin recibir por ello alguna remuneración o soporte económico. Ten en cuenta que puedes realizarla apoyando a una unidad productiva familiar, apoyando a una institución estatal, nacional, territorial o a una ONG o una entidad sin ánimo de lucro, o asesorando a pymes. Solo debes concertar con la empresa o entidad un acuerdo de voluntades donde se determinen las condiciones de ejecución de la pasantía, lo que incluye plazo de realización, funciones a desarrollar, productos y o entregables, persona responsable del aprendiz, responsable de afiliación y pago de ARL. En este punto ya entra a trabajar el instructor, que es cuando ya está asignado y vuelve y juega, ya está aprobado por coordinación, ya fue remitido a ustedes en el listado y tiene modalidad de pasantía. En este caso, ¿qué debemos verificar? De acuerdo a las modalidades de pasantía, que la entidad donde esté el aprendiz sea una entidad del campo laboral del tecnólogo donde él pueda aplicar sus funciones, que el plazo de realización cumpla las 864 horas, que las funciones a desarrollar sean acordes a su perfil, que los productos y entregables que el aprendiz va a hacer a la organización sean acordes a lo que ha visto en su tecnólogo o técnico, que exista una persona responsable del aprendiz que sea nuestro coformador y que se le haga la afiliación y pago a la ARL. Este caso es muy importante, aunque ellos no tienen apoyo de sostenimiento y ni se les pide afiliación a EPS,
El único requisito de pago es a la ARL y debe estar activo. Las monitorías. ¿Aún no has desarrollado tu etapa productiva? ¿Has escuchado de monitoría como alternativa de etapa productiva? ¿De qué se trata esta alternativa? La alternativa de monitoría como etapa productiva es un estímulo que el SENA le otorga a los aprendices mediante la realización de actividades específicas definidas por su centro de formación, donde pueda aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias adquiridas durante la etapa lectiva. ¿Qué debo hacer para realizar mi etapa productiva por medio de esta alternativa? Es muy fácil. Debes ponerte en contacto con el centro de formación al cual perteneces y preguntar por las convocatorias de monitoría que tengan abiertas. Debes tener en cuenta que no debe confundirse esta monitoría de etapa productiva con la monitoría académica que coordina bienestar al aprendiz. No obstante, si las actividades que estás realizando en la monitoría son pertinentes con tu programa de formación, podrán ser validadas como etapa productiva. ¿Y cómo se oficializa la monitoría? Para iniciar la monitoría debes contar con el aval del coordinador académico. Es importante, en el caso de que no se abran convocatorias, tendrías que reevaluar la alternativa para ejecutar tu etapa productiva. Bueno, la monitoría, como lo vimos en el video, no tiene un apoyo de sostenimiento. El aprendiz debe haber finalizado su etapa lectiva y el centro es el que define las actividades que va a realizar, pero estas actividades deben de estar en el marco de las competencias del programa de formación. No son las mismas monitorías de bienestar, sino son convocatorias específicas. Ejemplo, monitorías en laboratorios o monitorías para proyectos de investigación puntuales. En este caso, nosotros como instructores, pues simplemente debemos también llenar los formatos, verificar que cumpla el tiempo y él, al igual que todas las modalidades, debe cumplir con sus seguimientos quincenales. Para ampliar la información sobre las modalidades, los invito a consultar el blog. En la tercera pestaña, donde dice modalidades de etapa productiva, encuentran el vínculo directo al SENA, donde encuentran toda la información de las diferentes modalidades de etapa productiva. Fases del seguimiento de etapa productiva en todas las alternativas. Ahora vamos a hablar de cuál es el proceso que debemos hacer como instructores de seguimiento. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Tips para hacer seguimiento a etapa productiva. Si fuiste designado como instructor de seguimiento durante este trimestre, es importante que tengas en cuenta las siguientes consideraciones que aplican a todas las modalidades. Primero, una de las actividades que se encuentran dentro del ejercicio de seguimiento es realizar reuniones con los aprendices. En la programación del centro encontrarás la ficha y grupo objeto de seguimiento. El área de contrato de aprendizaje te entregará el listado con la información de contacto. Deberás citar a los aprendices cada 15 días durante los 6 meses para realizar seguimiento. En estas reuniones asesorarás al aprendiz en casos puntuales sobre su etapa productiva, el uso del espacio LMS, entre otras consideraciones. Además, los aprendices presentarán la información general de su contrato, como ARL, EPS, entre otros. De igual forma, deberán entregar los documentos que se denominan bitácoras, que es el documento que diligencian durante los 15 días reportando las actividades realizadas. Al final, cada aprendiz deberá contar con un total de 12 bitácoras que corresponden a 2 por mes. El segundo tip es uno muy importante. En este se realizará el seguimiento que se hace con el ente conformador. Se realizarán 2 reuniones con el jefe inmediato del aprendiz. La primera se hace en el primer mes, que es la que se denomina la fase de planeación.
En esta se busca consolidar en el formato F23 las funciones, los tiempos y el horario del aprendiz. En la segunda se realiza en la última fase de seguimiento, el último mes. Su objetivo es la evaluación y calificación del aprendiz por parte del ente conformador. Por último, y no menos importante, se realiza la fase de cierre. Una vez el aprendiz culmina su etapa productiva, se inicia el proceso de cierre, donde el instructor solicita los documentos finales. En este caso es responsabilidad del aprendiz tener todos sus formatos diligenciados y firmados, tanto entregados al instructor como en su espacio LMS, dentro de los cuales se debe encontrar bitácoras F23, al igual que la certificación del aprendiz. En este caso es el aprendiz quien debe de gestionar con su empresa que lo certifique. Estos elementos deben entregarse al instructor para que sean verificados y organizados. Una vez el instructor revisa los documentos, pasará a la fase de evaluación. En Sena Sofía, cada aprendiz debe ser evaluado. Se remitirá los soportes del grupo en una carpeta organizada bajo los lineamientos del líder de etapa productiva, en el cual el instructor deberá incluir por cada grupo un informe de cierre, la matriz consolidada y los juicios evaluativos. Es importante al finalizar el proceso recordarle al aprendiz que debe consultar el blog del CGI para culminar su proceso de certificación. Bueno, ese era un breve resumen de lo que debemos hacer como seguimiento de etapa productiva. Sin embargo, para que quede más claro, lo vamos a ver al detalle. En el desarrollo de etapa productiva del aprendiz se desarrollan 3 fases. Siempre van a escuchar de hablar de 3 fases. Fase de inicio, que es representada por la fase de planeación o el primer mes de etapa productiva del aprendiz. Fase de seguimiento, que se representa del segundo al quinto mes. Y fase de cierre o finalización, que es representado por el sexto mes. En total estamos hablando de un seguimiento de etapa productiva de 6 meses. Nosotros como instructores vamos a acompañar a ese aprendiz designado o a esa ficha durante los 6 meses. En cada etapa tenemos que estar pendientes de realizar ciertas actividades para cumplir con nuestra función. En la primera etapa, que es en la fase de inicio o fase de planeación, tenemos que configurar lo que es territorio y la carpeta que vamos a entregar al líder, hacer reuniones con los aprendices, primero para explicarle la documentación, segundo para ver cómo están en su proceso. Debemos hablar sobre la metodología, los canales de comunicación que vamos a tener con los aprendices y los formatos. Debemos hacer la reunión de inicio con el coformador, es decir, con el jefe inmediato, donde se concertan las actividades y se registra el primer formato F23 en el numeral 1 y 2. Y finalizando ese mes, ¿sí?, vamos a hacer nuestra primera entrega al líder de etapa productiva de una documentación que vamos a hablar más adelante. Durante los meses 2 y 5, que es el mes de seguimiento, aquí simplemente vamos a hacer reuniones quincenales con los aprendices para verificar que sus actividades sean acorde, pero en algunos casos se puede llevar a requerir una reunión extraordinaria por contingencias con el coformador, bien sea porque se presentan algunos casos de excepción que también vamos a mencionar seguidamente. De estas reuniones extraordinarias, el único documento que quedaría por diligenciar son actas de reunión. En el último mes, que es el mes de cierre, en este mes vamos a garantizar hacer la reunión final con el ente coformador, donde registramos el numeral 3 y 4 del formato, se hace una revisión de documentos del aprendiz, se organizan carpetas, tanto de territorio como de LM o la carpeta que haya creado para entregar al líder. Se hace la evaluación del aprendiz en Sena Sofía, se registra la evaluación y se hace la segunda y entrega final al líder de etapa productiva.
Entonces, en realidad, las entregas que usted va a hacer al líder son solo en el mes, después del mes 1 y después del mes 6. Pero el seguimiento va a durar 6 meses. Para verificar cada una de las fases, lo invito a ver el blog de etapa productiva, donde va a encontrar una explicación al detalle. Entonces, vamos a ver qué pasa en el primer mes. Este es el blog de etapa productiva en el espacio de inicio de fichas. Entonces, para hablar del inicio de fichas, entonces para ustedes instructores, por todas las modalidades, no importa cuál, lo primero que deben hacer es programar territorio. Entonces debe organizar la plataforma de territorio con la finalidad de la que el aprendiz pueda dejar evidencias en esta plataforma de los documentos, bitácoras y F23. En la plataforma territorio se va a organizar de acuerdo a una información que se les va a entregar. Entonces voy a ingresar acá a donde dice ayuda de territorio. Entonces aquí en ayuda de territorio van a contar con un instructivo, un video completo de la programación de territorio, más un video corto del que es lo que se debe programar en territorio. Igual lo encuentran en la segunda ventana que dice territorio. Entonces aquí está la información. Voy a bajar un momento acá para mostrarles lo que deben programar en territorio. Configuración territorio para seguimiento de etapa productiva. Ingrese a territorio, busque la ficha e ingrese a espacio inducción, donde está creada la carpeta de etapa productiva. En el menú de edición de contenidos en la carpeta de inducción visualizará la carpeta de etapa productiva. Previo a la fase de inicio o de concertación, se configura este espacio creando las siguientes carpetas. Usted deberá crear en la carpeta de etapa productiva 6 subcarpetas. La primera carpeta, GFPI F023, el formato de seguimiento. Segunda, las bitácoras. Tercero, el contrato y otros sí cuando aplique. Cuarta, la certificación de etapa productiva. Quinta, la seguridad social del aprendiz. Sexta, portafolio del instructor. En esta última carpeta debe estar el seguimiento de ficha de grupo y los procesos académicos. Para la creación de los espacios donde el aprendiz subirá sus evidencias, ingrese a la carpeta deseada, una de las 6 carpetas anteriormente descritas. Luego, dele a través del botón agregar dentro de la carpeta seleccionada. Indique que será en formato de evidencia, de una fecha de inicio, una fecha límite que por lo general es la terminación del semestre. Marque las casillas de que se aceptará entregas tardías y que está disponible la evidencia. Si desea adjuntar un archivo, adjunte el formato F023 o el formato de bitácoras en la carpeta correspondiente. Por favor, desmarcar publicar en el grupo para que no notifique a los demás instructores y finalizar de aceptar. En la primera carpeta se configura la actividad para que el aprendiz ingrese el formato GFPI F023. Este formato se debe subir en 2 momentos. En el primer momento o intento, el aprendiz subirá en formato PDF el formulario con los numerales 1 y 2 y con las respectivas firmas del coformador, aprendiz e instructor durante el primer mes de seguimiento. En la segunda oportunidad o intento, el aprendiz ya cargará el formato totalmente diligenciado, del numeral 1 al 4, con las respectivas firmas y evaluación en formato PDF. Para la creación de esta actividad, se sugiere crearlo como formato de evidencia, en el cual el instructor deberá programar para que el aprendiz pueda hacer 2 intentos de la evidencia y que ésta quede disponible desde el primer día de seguimiento de etapa productiva. En la carpeta bitácora se creará la evidencia conforme a las indicaciones dadas. Cada aprendiz cargará cada 15 días su bitácora. En total completará 12 bitácoras al finalizar los 6 meses. Dentro de las siguientes carpetas se creará el espacio en formato de evidencia siguiendo las instrucciones dadas. Como apoyo a este video, consulte el material que el líder de etapa productiva le entregará.
En este caso, para que ustedes puedan programar, hay un video de programación de territorio completo, paso a paso, detallado, para que sepan cómo lo deben programar. De igual encuentran una ficha de base de datos para seguimiento a fichas, que básicamente es una base de datos donde pueden encontrar un modelo de cómo hacer seguimiento a sus fichas y cómo llevar el soporte que muy probablemente coordinación va a verificar. Disculpe. Bueno, esa es la primera actividad, que es programar territorio. La segunda actividad es programar la carpeta de Drive o OneDrive. Cada instructor puede decidir el método que va a utilizar para recibir la información del aprendiz. No podemos manejar solo la carpeta de territorio, dado que la líder de etapa productiva no va a tener acceso a todas las fichas. Para eso, usted como instructor debe crear una carpeta específica que es la que va a entregar a la líder de etapa productiva. En esta carpeta se hace el proceso de verificación de la documentación y respectivas firmas. Para ello, se le pide que usted cargue en esta carpeta 8 tipos de documentos específicos, en el cual se le pide que cada documento tenga un nombre específico por aprendiz. ¿Listo? Dentro de esta carpeta se va a organizar cierta información que vamos a ver en pocos momentos. En la fase de inicio, entonces usted ya tiene su carpeta de territorio, ya creó su carpeta de Drive, va a proceder a programar los seguimientos. Durante el desarrollo de las 865 horas o 6 meses de etapa productiva, se debe hacer, como se ha dicho varias veces, cada 15 días un seguimiento con los aprendices. En este momento sus seguimientos se están realizando de manera virtual y es en el día, fecha y hora que se registra en su programación académica en el nombre de etapa productiva espacio biblioteca. En ese horario usted va a programar sus seguimientos. Por lo general son virtuales. Si en ese horario las personas tienen algún inconveniente, usted puede definirlo con coordinación el momento en el que va a hacer el seguimiento de esos aprendices, pero debe garantizar con los seguimientos quincenales. En esos seguimientos quincenales, los aprendices van a acudir a usted con el registro de un documento que se llama el formato bitácora. Ese formato bitácora se registra cada 15 días, es decir que al final del semestre de etapa, el aprendiz va a contar con 12 bitácoras. Su diligenciamiento y el formato ya se los voy a mostrar y a diligenciar. Recuerden que en este blog, en la parte superior, está el archivo de la carpeta de los documentos y de la normatividad aplicable. Luego, en el inicio de etapa productiva, debe programar la primera visita. Cuando hablamos de visita, hablamos de un encuentro virtual en este caso. Puede cambiar dependiendo de las indicaciones de coordinación, pero actualmente está virtual. En esta primera visita se reúne aprendiz, coformador e instructor, es decir, el jefe inmediato. Durante el primer mes se realiza esa visita. En esta visita se debe registrar otro formato que es el formato F23, donde se registran los numerales 1 y 2 del documento. El documento tiene 4 numerales, pero en este caso solo registramos el 1 y 2. ¿Qué se hace en esa visita? Es dejar estipuladas las actividades que el aprendiz va a hacer durante etapa productiva para garantizar que no lo pongan a hacer cosas que no aplican a su perfil. En el blog van a encontrar un video de cómo diligenciar el formato F23 y una infografía que ayuda al aprendiz para saber cómo se debe diligenciar y también al instructor. Segunda fase, que es la fase de seguimiento del segundo al quinto mes. En esta fase de seguimiento, su función como instructor es solamente hacer seguimiento quincenal a los aprendices. En este caso, pues se reunirá siempre instructor-aprendiz, en el cual por medio del formato que se llama bitácora se confirmará que el aprendiz está realizando con normalidad su proceso. Sin embargo, durante los 6 meses usted puede encontrar
que se reporte algunos tipos de novedades. En estos casos debemos hacer reuniones extraordinarias para buscarle una solución a cada caso especial. Para este caso de las novedades, ¿qué deben tener en cuenta? Nosotros podemos en el seguimiento del aprendiz estar indagando sobre 3 elementos. Primero, las actividades, es decir, que el aprendiz esté haciendo actividades acorde al perfil, que se le esté dando su pago oportuno de sostenimiento, EPS, ARL cuando aplique y que esté haciendo, acatando las actividades de seguimiento, es decir, que esté asistiendo. Los horarios. Horarios es que el aprendiz esté cumpliendo con el tiempo, que no tenga dificultades en el ingreso a su etapa productiva y que esté asistiendo en los tiempos designados. Y atención a casos especiales. ¿Qué casos especiales se les pueden presentar? De incapacidades por diferentes índoles, licencias de maternidad, dificultades comportamentales, entre otros casos, como lo son de pronto que haya falta de práctica del aprendiz, que no tenga un jefe inmediato que lo asesore o otro tipo de dificultades. ¿Listo? Durante este seguimiento, pues nosotros tenemos una forma de generar evidencias. Por un lado es el formato bitácora en el cual no podemos registrar el tema de actividades y atención a casos especiales, y el formato de acta y registro de asistencia, que es un formato de acta de reunión normal, el cual podemos registrar si sucede alguno de estos elementos. Para tratar esta información o estos elementos, que ya sea casos como fortuitos o especiales, dentro del blog de etapa productiva, en el espacio casos especiales, van a encontrar la información de cómo proceder a cada uno de esos casos o les dará una información preliminar. Sin embargo, su principal fuente de información, aparte del blog, es la líder de etapa productiva y el área de contrato de aprendizaje, quien los puede asesorar de cómo reaccionar o cómo actuar frente a esto. Por último, está la fase de seguimiento de cierre. En esta fase de seguimiento de cierre, discúlpenme, el cierre es la fase más importante porque es donde recogemos las evidencias finales de que el aprendiz o la ficha culminó. Para el cierre debemos cumplir con varios pasos. Primer paso, programar la visita final con el ente coformador. Esa visita final debe ser durante el último mes de etapa productiva. En esa reunión va el aprendiz, el coformador y el instructor. Se diligencia ya el numeral 3 y 4 del formato F23, donde se recibe retroalimentación del estado del aprendiz y se le da el aprobado. En este caso ya quedaría un formato por aprendiz totalmente diligenciado. Además de eso, pasamos a la fase de recolección de información por aprendiz. Entonces, la carpeta que creamos desde el mes 1 es para que cada mes se vaya alimentando la información del aprendiz y al llegar al último mes ya tengamos la carpeta casi diligenciada y completa. En este caso, para hacer cierre de las fichas, se requiere que cada instructor recoja una información de los aprendices. ¿Listo? Entonces, por aprendiz, ¿qué vamos a recoger? Vuelvo y menciono el formato F23 ya totalmente diligenciado, con firmas y nombres, bitácoras. El aprendiz debe tener sus 12 bitácoras en plataforma territorio, pero para la entrega a líder de etapa productiva, usted solo va a entregar bitácora 1, 6 y 12 de cada aprendiz. Cartas de presentación es la carta que el SENA le entrega al aprendiz para iniciar etapa. Si no tenemos esta carta, el listado que le dio etapa productiva de su ficha es el reemplazo. Cartas de certificación, la certificación laboral de la empresa y planes de mejora se aplican, llamados de atención, escritos, verbales, debido proceso o comités. Al igual que actas extraordinarias se aplicó para ese aprendiz.
Una vez tengamos toda esta información por aprendiz de la ficha, el instructor va a proceder a hacer los documentos de cierre de la ficha. Los documentos de cierre de la ficha son documentos generales donde se registra la información de toda la ficha. ¿Qué documentos generales son? Por un lado, el informe del acta de cierre, que es un informe tipo ya prehecho, donde ustedes simplemente registran la información de los aprendices que atendieron. Una matriz de Excel que llamamos matriz de consolidado del F23, la cual voy a explicar posterior a este video. Y la intención es diligenciar o consolidar todos los F23 de su ficha. Y el reporte de juicios evaluativos. Es pertinente verificar que ustedes como instructores registran en Senasofía la aprobación del resultado de aprendizaje de etapa productiva. Bajan el reporte y nos lo adjuntan en esta carpeta. Una vez ya tienen toda esa documentación, proceden a organizar la documentación para entregarla al líder. Entonces deben organizar una carpeta, preferiblemente de Drive, para compartir al líder o a la persona responsable en ese momento, y debe cumplir al pie de la letra con la organización de la información. ¿Esto qué quiere decir? Los nombres de los archivos deben de estar de acuerdo a las necesidades, dado que esta carpeta es usada para diferentes áreas. Para eso se les entrega una infografía, que es la que ven en pantalla, que les da las indicaciones de cómo deben cerrar la ficha y el tiempo que tienen para cerrar la ficha. Entonces voy a abrir la indicación. Les aconsejo mirar el blog y descargarlo para que lo puedan evaluar con puntualidad. Si en algún momento reciben un aprendiz que consideramos extemporáneo, salido de tiempo de su ficha, todo icono que esté referenciado con ese calendario aplica para ellos. Lo que no, pues no aplica para extemporáneo. Entonces, ¿qué es lo que debe tener la carpeta que ustedes deben organizar para la líder de etapa productiva? Esta es la carpeta, puede ser en Drive o en OneDrive. Primero debe estar el informe de la ficha en acta, que es el documento de acta de cierre. Si le dan clic en las manitos pueden ir accediendo a los documentos, la matriz consolidada, el reporte de juicios evaluativos, que es la información general. Por aprendiz, formato F23, acá les explica cómo deben nombrar cada uno de los archivos, formato bitácoras, cartas de presentación, planes de mejora y certificados de la empresa si aplica. Y en la segunda hoja de este archivo les explica cómo debe verse la carpeta, que debe estar nombrada por ficha y grupo y que ustedes pueden organizarla en dos opciones, por tipo de documento o por aprendiz. Les muestra el ejemplo de cómo debe verse la carpeta por tipo de documento o cómo debe verse por tipo de aprendiz, que es importante el nombre de cada uno de los archivos. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta. En este caso se pide algunos elementos que no se piden en territorio. Entonces debemos tener en cuenta qué se debe cargar el territorio, qué deben entregar al líder. Ya con esa organización de carpetas, ustedes entregarían la ficha. Una vez que entreguen la ficha, recibirán un correo indicándoles si la ficha quedó cerrada. En ese caso, ya quedaría como culminado el proceso. Sin embargo, durante los 6 meses, cada mes, mensualmente, se debe asistir a comités de seguimiento. Esos comités de seguimiento son comités donde nos reunimos todos los instructores de etapa productiva, se registra en acta las novedades de cada aprendiz o de cada ficha en un formato de acta, se socializa si se tienen preguntas o inquietudes de casos específicos para atender y se deja el registro del estado de cada ficha. Entonces, durante los 6 meses, aparte de estas actividades, usted como instructor debe asistir a los comités de seguimiento cada mes. Dentro de ese seguimiento hay unas causales que pueden encontrar
que implican algo que se llama las suspensiones de contrato o la suspensión de etapa productiva. ¿Cuáles son? Licencia de maternidad, caso fortuito fuerza mayor, vacaciones colectivas o incapacidad. En el caso que se le presenten alguna de estos elementos, por favor diríjase a la pestaña de casos especiales del blog, analice la información que encuentra allí, revise el botón de normatividad del blog y si tiene dudas puede consultar con contrato de aprendizaje o con la líder de etapa productiva para saberlos cómo direccionar. Nosotros no registramos nada de esto en plataformas, solo somos un ente informativo entre el aprendiz y la empresa para que ellos sepan cómo manejar estos casos específicos. ¿Listo? Acá está la página del blog, ahí encuentran algunas indicaciones que es lo más normal que nos ha pasado últimamente y si despliegan la lista van a encontrar como las indicaciones previas a cómo manejar ese tipo de casos. ¿Listo? Para el manejo de carpetas en todas las alternativas, recuerden que manejamos dos carpetas, una carpeta para la líder, una carpeta para territorio, que es la que va a verificar coordinación. En la carpeta de territorio van a haber 6 subcarpetas donde se les pide el F23 completo, donde el aprendiz debe subir las bitácoras, el contrato, la certificación, todo lo de soporte de seguridad social y el portafolio del instructor. Para la carpeta de la líder, ustedes van a hacer 2 entregas, una carpeta en el segundo mes más o menos, donde entregan solo los F23 diligenciados 1 y 2, y una carpeta 15 días después del cierre, donde van a entregarme todos los documentos que ya visualizamos anteriormente. Recuerden revisar la infografía donde les explica la carpeta que deben entregar a la líder y revisar la información sobre territorio. En el blog van a encontrar un botón de normatividad aplicable, un botón con los formatos, un cronograma de reuniones, aunque esto puede ir cambiando, un botón para piezas gráficas donde encontrarán infografías para ayuda de su proceso y todos los instructivos y videos para programar territorio. Ahora, diligenciamiento de formatos para etapa productiva. Primer formato, formato de planeación, seguimiento y evaluación de etapa productiva. Durante las fases de seguimiento de etapa productiva que se desarrollan, usted encontrará que existen 3 fases que son importantes mencionar. La primera fase es la fase de inicio de planeación, donde usted como instructor deberá diligenciar el formato F23, numerales 1 y 2. Y la segunda fase, que la llamamos de finalización o de cierre, donde nos pide hacer la reunión final y completar el F23, numerales 3 y 4. Como instructor, dentro del blog y a través de correo, usted recibirá la carpeta donde encontrará los formatos. En este caso vamos a hablar del formato GFPIF 023, formato de planeación, seguimiento y evaluación de etapa productiva. Este documento está en compromiso y es estandarizado. Se debe verificar constantemente si ha tenido actualizaciones. El formato F23 es un documento de Word, el cual encontrarán en plataforma. ¿Listo? Es este documento, lo identifican por el nombre y cuenta con 4 numerales, numeral 1, numeral 2, numeral 3 y numeral 4. De acuerdo a esos numerales, debemos tener en cuenta que nosotros lo desarrollamos durante el primer mes en la fase de planeación y durante el 6º mes en la fase de finalización. Este formato se llena una vez por aprendiz, solo que se desarrolla en 2 tiempos. En el primer mes que desarrollamos la fase de planeación, usted como instructor se reunirá con aprendiz y el coformador, que es la persona que le asigne la empresa al seguimiento de etapa productiva del aprendiz, y desarrollará el numeral 1 y 2. En el numeral 1, regional, siempre debemos poner distrito capital, el centro al cual pertenece el aprendiz, en este caso Centro de Gestión Industrial, el programa de formación, bien sea el nombre del técnico o el tecnólogo, el número de ficha. Vamos a quitar esta indicación donde nos pide poner ficha y grupo, y en negro vamos a poner el número de la ficha y el grupo al cual pertenece el aprendiz. Registramos los datos del aprendiz, nombre, identificación, teléfono e email,
Y en alternativa registrada en Sofía Plus va a encontrar una indicación que le pide seleccionar la modalidad. En este caso borramos la indicación y ponemos en negro la modalidad del aprendiz. ¿Cuáles pueden ser? Contrato de aprendizaje, monitoría, pasantía, vinculación laboral, proyecto productivo. Luego se diligencia la información del ente coformador. Razón social de la empresa es el nombre de la empresa en negro, el NID, dirección, nombre del jefe inmediato del aprendiz, cargo, teléfono e email. En el caso de los aprendices que están desarrollando proyecto productivo, en este espacio debe poner la información del lugar donde está desarrollando su proyecto productivo. Si es del SENA, ponemos la información del SENA. De lo contrario, en razón social pondremos el nombre del proyecto productivo, la dirección del aprendiz, el nombre del jefe inmediato va a ser el coformador de emprendimiento que le asignaron, cargo, teléfono, email del coformador de emprendimiento. Luego viene la fase de planeación. Esta es la fase donde hacemos concertación de actividades con la empresa. Es muy importante diligenciar por lo menos 3 actividades a desarrollar. El consejo es de generar 4 o 5 actividades. Como ejemplo está organizar actividades generales del laboratorio de acuerdo con procedimientos establecidos por la empresa. Este es un ejemplo. Usted puede borrar e iniciar con las actividades que se le designen al aprendiz durante sus 6 meses. Debe ser acorde a su perfil. Evidencias de aprendizaje. En este espacio vamos a poner cuál sería la evidencia de la elaboración de esta actividad. En el caso del ejemplo sería el formato diligenciado de la organización del laboratorio. Usted puede poner el nombre de un procedimiento, de un formato, un registro, una evidencia fotográfica. En recolección de evidencias, en el espacio de fecha, vamos a poner la fecha aproximada en que se recogería esa evidencia. Puede poner la fecha final de etapa productiva del aprendiz o puede poner el rango entre el inicio y el cierre de la fecha de la etapa productiva del aprendiz, siempre diferenciando día, mes y año. En lugar ponemos el nombre de la empresa, porque es donde el aprendiz va a realizar sus evidencias. Al final de este numeral 2 va a encontrar un espacio de observaciones. El Centro de Gestión Industrial solicita que en ese espacio de observaciones usted deje consolidado la jornada laboral que va a tener el aprendiz. En este caso, en esta reunión, usted preguntará cuál será la jornada del aprendiz, si será de lunes a viernes, de lunes a sábado y en qué horario. Lo dejaremos registrado y este es el compromiso que ha asumido el aprendiz durante su etapa productiva con la empresa. De igual forma, en este espacio de observaciones, deje descrito la fecha en la que realizó el primer seguimiento. Esto con día, mes y año. Es importante porque es la única evidencia de que usted desarrolló en la fase de planeación la primera verificación y concertación del aprendiz en cuanto a sus actividades en la empresa. Por último, encontrará un espacio donde debe registrar nombre, firma del coformador, es decir, del jefe inmediato del aprendiz, en el caso de proyecto productivo del de emprendimiento, firma del aprendiz y nombre y firma del instructor de seguimiento. Si no contamos con esas 3 firmas, este documento no será válido. Hasta aquí representa el numeral 1 y 2 del formato F23 de inicio. Una vez lo tenga diligenciado y con las firmas, lo debe convertir en formato PDF. Le pone F23 inicio y lo nombra con el primer apellido, primer nombre del aprendiz. Ese será su primer registro de la fase de seguimiento de ese aprendiz en la fase de inicio. Pasando los 6 meses de formación, se viene la fase de cierre y acá nos pide hacer la reunión final. Vuelve y se cita al coformador, al aprendiz y se diligencia el numeral 3 y 4 del mismo formato. Tomamos el mismo documento e iniciamos el registro desde el número 3. En el numeral 3 les pide indicar el tipo de informe. En este caso señalaremos que es un informe de tipo final. Fecha del periodo evaluado, fecha de inicio y finalización. Estas fechas son de acuerdo a la carta de presentación que tenga el aprendiz o el contrato del aprendiz, de que inició y finalizó su etapa productiva en la empresa. Y comenzamos a evaluar junto con el coformador factores actitudinales y comportamentales. La intención es que usted lea las variables descritas en el numeral 3 y pida al coformador que evalúe o dé una valoración al aprendiz si es satisfactorio por mejorar. Todo elemento que el
coformador indique que es por mejorar, debe llevar su respectiva observación. En factores técnicos registraremos todas las variables relacionadas a la parte técnica. Al igual que el paso anterior, si sale algo por mejorar, se debe registrar la observación. Luego solicitamos al coformador, si tiene observaciones al proceso del aprendiz o al SENA, dejarlas aquí registradas. De igual forma, al aprendiz se le pide su apreciación de la etapa productiva desarrollada. Por último, siempre debemos registrar el juicio de evaluación, que es el juicio de aprobado o no aprobado. Al finalizar esto, se le pide al coformador si desea desarrollar algún reconocimiento especial. En el caso de que aplique, vamos a señalizar que sí y vamos a especificar cuáles podrían ser: responsabilidad, puntualidad, desempeño, emprendimiento o cualquiera que el coformador quiera mencionar. Si él no quiere participar del reconocimiento, le dejamos solo el descrito no y en cuáles él no aplica. Por último, en el numeral 4 del documento, nos pide de nuevo registrar nombre y firma del ente coformador, firma del aprendiz y nombre y firma del instructor. Abajo de estas firmas aparece que se debe registrar la ciudad y fecha de elaboración. Este hace referencia a la fecha en la que usted desarrolló la evaluación final del aprendiz. Se le debe poner día, mes y año. Es importante entender que esta es de la fase de cierre, por eso lo estamos evaluando. Cuando ya se registra, ya existirá un documento completo por el aprendiz. Es decir, que usted ya puede cambiar el nombre del PDF, le puede poner F23 de cierre, con el primer apellido y primer nombre. Ese F23 de cierre va a contener los 4 numerales completos del aprendiz. Si vemos el documento, significaría que tendremos las 4 hojas totalmente diligenciadas del aprendiz para el cierre. Esta es la evidencia de que usted completó el seguimiento del aprendiz en mención. Aplicable a todas las modalidades y a todo tipo de aprendiz. Aprendiz que está en etapa productiva con su ficha o aprendiz que se considera extemporáneo. Diligenciamiento de formatos. Formato GFPI F147, denominado Bitácora de Seguimiento de Etapa Productiva. Este formato de bitácora es un documento en Excel, el cual van a encontrar dentro de la carpeta de documentos. Es un documento que debe ser diligenciado por el aprendiz, corroborado por el coformador y verificado por el instructor. Este formato aplica a todas las modalidades de etapa productiva. En este formato que se va a encontrar, este es el tipo de formato. Vamos en la versión 3, siempre hay que verificar en compromiso que contemos con la última versión. En este caso, esta es la última actualización del 2023. Logo verde, regional. En centro vamos a poner Centro de Gestión Industrial, CGI. Bitácora de Seguimiento de Etapa Productiva, que es el título que ya trae por definición el documento, y comienza la descripción del mismo. Nombre de la empresa donde se está realizando la etapa productiva. Acá se debe poner el nombre donde el aprendiz está. En el caso de que el aprendiz esté desarrollando un proyecto productivo, debemos poner el nombre del proyecto productivo. NIT de la empresa. En proyecto productivo no aplicará. Bitácora. El número de la bitácora consecutivamente y el periodo del cual estamos hablando esta bitácora. Para diligenciar esta bitácora hay que tener en cuenta algunas indicaciones. Primera indicación: se diligencia cada 15 días. Un solo formato debe estar reportado por cada 15 días. Si hablamos de técnicos y tecnólogos donde su etapa productiva se desarrolla en 6 meses, estamos hablando de que al final vamos a encontrar por cada mes 2 bitácoras totalmente diligenciadas con las respectivas firmas de las personas que se involucran. Eso quiere decir que en 6 meses el aprendiz debe contar con 12 bitácoras. ¿Cómo se diligencia el formato?
El formato, aparte de llevar los nombres de la organización, va a tener que tener el nombre del jefe inmediato o responsable del aprendiz. En caso de proyecto productivo, es la persona de emprendimiento. En caso de monitorías, en el centro de gestión industrial, puede ser el instructor o el instructor de investigación, dependiendo de cuál sea el caso. Teléfono de contacto y correo. Luego debe el aprendiz seleccionar su modalidad de etapa productiva y poner una X. Como se dan cuenta, acá encontramos todas las modalidades involucradas dentro del proceso de etapa. Nombre del aprendiz, documento de identificación, teléfono, correo. Número de la ficha, por favor indicar el número y el grupo. El grupo es el código que está diligenciado con letras. Hagamos de cuenta que es un grupo de ambiental, entonces sería el número de la ficha y el grupo. Programa de formación, tecnólogo en, poner textualmente en qué está el tecnólogo, y empieza la descripción de las actividades. Durante esos 15 días, el aprendiz debe describir qué actividades desarrolló en la empresa. Estas actividades deben ser acorde a su perfil, deben ser acorde a las concertadas. Sin embargo, se le debe indicar al aprendiz que indique acá todas las actividades que le pone a hacer el ente coformador, incluyendo aquellas actividades que no fueron concertadas. ¿Por qué? Porque es el medio que podemos utilizar para pedir corrección de las actividades del aprendiz dentro de la organización. Si lo ponen a hacer actividades no acordes a su perfil, este es el soporte que tenemos para solicitar los cambios y hacer el programa de mejora con la empresa. Va a poner cada una de las actividades y en qué fecha inicio y fin terminó la actividad durante el periodo de los 15 días que están siendo evaluados. Ejemplo, realizar reportes de laboratorio, realizar ensayos de laboratorio, calibrar maquinaria, equipos, atender auditorías. Si de pronto en esa semana, en esos 15 días, el aprendiz realizó actividades ajenas a su perfil, como por ejemplo, atención de llamadas, atención de clientes, revisión de documentación, cargue o descargue de cajas o elementos o actividades que no son acuerdo a su perfil, también debe dejarlo acá descrito, poner las fechas dentro de sus 15 días en que realizó. Si fue una actividad rutinaria, pues va a poner los 15 días en total. Si fue un día específico, lo va a dejar registrado. En evidencia del cumplimiento va a dejar o un screenshot o un pantallazo de la información o una fotografía en medida de que sea posible y la empresa lo permita, o simplemente va a dejar descrito si se llenó algún formato. Entonces, si diligenció un formato institucional, si dejó algún registro en un software, lo puede dejar descrito. Observaciones, inasistencias o dificultades. Debe indicar si presentó alguna dificultad para hacer esa actividad. Si ese día inasiste el aprendiz por caso de enfermedad, caso fortuito, también debe registrarse ese día y dejarse acá presentada, o cualquier observación por parte del jefe inmediato. Una vez se registren los 15 días, si necesita más espacios para actividades, puede insertar la casilla. Se debe registrar las firmas. Se le debe pedir al aprendiz que antes de que llegue a la verificación por el instructor, este documento ya debe tener el nombre del aprendiz, la firma del aprendiz, la fecha en que le va a entregar al instructor su bitácora, el nombre del instructor de seguimiento y debe contar con la firma del jefe inmediato. Es pertinente que ya nos llegue con esta información para que en los seguimientos quincenales nosotros solo revisemos la bitácora y podamos poner nuestra firma. Es importante aclarar que este documento, después de estar con todas las firmas, debe pasarse a PDF y nombrarse de acuerdo a lo indicado. Para este caso, en la forma de nombrar este documento es bitácora. Si es la bitácora 1, será bitácora número 1, primer apellido, primer nombre, Becerra Xiomara, y lo guardamos en formato PDF.
Para guardarlo en formato PDF, se le recomienda al instructor explicarle al aprendiz que debe verificar en el campo de vista versión saltos de página que el formato no esté partido. Estas líneas azules representan que el documento va a quedar partido. Entonces lo vamos a dejar de una sola dimensión. Y ahí sí le vamos a dar guardar como PDF. Recuerde que cuando lo guarde en PDF usted debe nombrarlo como, vamos a hacer el ejercicio, bitácora, el consecutivo y la bitácora que sea, digamos 2, de Becerra Xiomara. Al final voy a tener que contar con la totalidad de las bitácoras, es decir, con 12 bitácoras. En el dado caso, y le damos guardar, en el dado caso que usted como instructor vea pertinente dejar solo un archivo con todas las bitácoras, puede duplicar esta hoja. Entonces vamos a darle copiar. Vamos a decir que queremos copiar esa hoja, crear una copia y le vamos a dar a aceptar. Y a este primer formato le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a decir bitácora 1 de Becerra Xiomara. A esta otra le vamos a cambiar nombre. Bitácora 2 de Becerra Xiomara. ¿Listo? Y en el caso de que lo estemos manejando de esta forma, al guardar en PDF, vamos a decir que nos guarde la bitácora 1 también y la bitácora 2. Y vamos a convertirlo a PDF. En el nombre, en este caso, tendríamos que ponerle que corresponde a la bitácora 1 y 2 de Becerra Xiomara. ¿Para qué? Para que yo pueda revisar que el aprendiz cuenta con las dos bitácoras en un mismo archivo. En este caso acá cada una bitácora. Y aquí quedaría la segunda, ahí quedarían las dos hojas. Este trabajo se debe realizar cada 15 días con los aprendices y al final debemos garantizar que el aprendiz cuente con 12 bitácoras. Esas bitácoras deben ir cargadas en la plataforma Territorio, de acuerdo al video de Territorio. Sin embargo, usted como instructor, al finalizar los 6 meses de seguimiento, debe entregarle al líder de etapa productiva la bitácora número 1, 6 y 12 del aprendiz, que son las de objeto de verificación, para evaluar que sí se le realizó el seguimiento al aprendiz durante el periodo de su etapa productiva. Las bitácoras son aplicables a todas las modalidades. Diligenciamiento de formatos, acta de cierre y matriz consolidada. Otro de los documentos que usted debe entregar como instructor es el acta de cierre. El acta de cierre también se registra en la fase de finalización de la ficha, posterior a que los aprendices entreguen la información. Es un acta en formato Word prediseñada, es decir, usted simplemente debe diligenciarla una vez la ficha le haya entregado la mayor cantidad de información. Es estándar, usted simplemente va leyendo el acta y direccionando cada uno de los puntos. Es probable que cuando usted la vaya a diligenciar solo tenga la información del 70 al 80% de la ficha. Los aprendices que no han entregado en el momento de diligenciar el acta quedan reportados como rezagados o extemporáneos y se les debe iniciar el debido proceso. Esta acta, una vez diligenciada, la puede entregar en formato PDF o en Word. Vamos a visualizar el acta. Entonces lo que ven aquí es el acta. Esta es el acta de seguimiento, está prediseñada para facilitarle su diligenciamiento. Usted simplemente pone la información del día en que la está diligenciando y empieza a rellenar los espacios.
el instructor de seguimiento, de qué especialidad, de qué ficha de grupo, de qué jornada y a qué coordinación pertenecía esta ficha. Registra nombre de la ficha, grupo, fecha de inicio de etapa de acuerdo a contrato de aprendizaje, fecha de finalización de etapa de acuerdo a contrato de aprendizaje y en un total a cuántos aprendices le realizó. Le va a pedir información de los aprendices aprobados, cuántos de acuerdo a cada modalidad. Si usted ya entregó la información, le va a pedir el enlace. Este es el soporte que tenemos para revisar la información. Si hay algún rezagado, el rezagado se considera aprendices que están a destiempo de la ficha, es decir, que no iniciaron en la ficha acordada, sino que ellos iniciaron unos días o unos meses después. Se debe registrar documento, modalidad y, muy importante, las fechas reales en que va a finalizar el correo del aprendiz. Luego les va a pedir información de los aprendices que nunca entregaron o iniciaron etapa productiva, bien sea porque no encontraron modalidad o simplemente no aparecieron. Algunos que iniciaron su proceso, pero que simplemente no pudieron culminar debido a algún debido proceso, cancelaciones, suspensiones, licencias, aprendices cancelados durante la etapa productiva. Y si tiene algunas otras observaciones. Al final simplemente registrará su nombre junto con la información de la persona que le recibe el acta. La puede entregar en Word o en PDF. El último documento general es la matriz consolidada. Esta matriz consolidada es un formato de Excel, el cual se diligencia consolidando los F23 finales. Entonces, una vez ya hicimos la evaluación de los aprendices, vamos a llenar esta matriz. ¿Qué es importante de tener en cuenta? No modificar las columnas, porque esta es la base para una matriz general de todo el centro. Entonces, si usted agrega o elimina columnas, dificultará la consolidación general. Y en esta matriz también se deben registrar extemporáneos. Cuando usted le asignen un extemporáneo, usted debe registrar la matriz de esa persona y entregarla. Vamos a ver cómo se desarrolla. La matriz de consolidados, que es esta que ven acá, inicia pidiéndole el número de la ficha, el grupo, la especialidad y tiene el registro de las diferentes especialidades con las que contamos actualmente. El nombre del instructor, los nombres de los aprendices. Cada uno de los títulos va a tener como una indicación. Si se paran aquí en los títulos, les da un comentario de ayuda. Les pide que empiecen por el apellido y luego los nombres. Modalidad de etapa productiva. Pueden señalizar, les habla de contrato, pasantía, monitoría, contrato laboral, proyecto productivo y aparece la opción no reporta para aquellos aprendices que no podemos o no tenemos información de que haya iniciado. Empresa o nombre del proyecto productivo, actividad económica, acá aparecen todas las actividades económicas de acuerdo al CIU. Por favor, esta es la que dice no aplica a un sector, es única y exclusivamente si no encontramos el sector de la empresa. De lo contrario, hay que dejarlo registrado porque es importante para el centro de gestión industrial. Estado de la práctica en el momento en que estamos haciendo el acta de cierre. Si ya está terminada, si sigue en curso, si está suspendida o si no tenemos información para el caso de aquellos que nunca iniciaron su etapa productiva. Y empiezan a salir los criterios. Aparecen 5 criterios denominados con C y 7 criterios con T. Estos son los criterios del F23. Comportamentales. Entonces, si ustedes se paran en la casilla, les está hablando de relaciones interpersonales, trabajo en equipo, organización, cumplimiento y solución de problemas. Acá lo que debemos hacer es pasar la calificación que le dio el ente conformador a este aprendiz, tal cual se registró en el F23. De igual con los criterios en T que hacen referencia a los criterios ya técnicos. Por último,
Se debe registrar las opciones de mejora que nos indicó el coformador en el formato F23, las observaciones del aprendiz, si hubo algún reconocimiento, a qué hubo el reconocimiento, si se registró aprobado o no aprobado, o si está en curso o sin información de etapa productiva, y una pregunta muy importante que debemos hacer al coformador: si está contratado, no contratado, si no aplica o si el aprendiz creó empresa. Una vez tengamos toda esa información registrada, la vamos a entregar en formato formato Excel. Por favor, no entregar en PDF porque, como les digo, es la base para consolidar más información. Muchísimas gracias.